Me permito darles la bienvenida a esta cápsula de la nueva prudencia del Centro Jurídico. Tenemos el día de hoy a nuestro queridísimo Gabriel y hoy nos acompaña una nueva estrella, nuestra queridísima compañera Cindy. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo el momento en que vayan a escuchar esta cápsula. Les damos la bienvenida a esta nueva cápsula de la nueva prudencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y algo importante, creo que para cualquier persona en general, que es qué sucede en caso de muerte de un trabajador. ¿Qué beneficiarios tenemos? ¿Qué beneficios? ¿Quién lo puede pedir? ¿Quiénes tienen acceso a todos estos beneficios de un extinto trabajador fallecido, ya sea de una empresa o en su caso de algún trabajador IMSS? Y creo que va a estar muy interesante esta cápsula. Me acuerdo bueno, bienvenidos todos y un placer generar conversación con Cindy, que la abogada Cindy, parte de su conocimiento, su formación profesional tiene que ver mucho con cuestiones de seguridad social, y por supuesto que cuando hablamos de la muerte de un trabajador y hablamos de las prestaciones o los derechos que él tiene, que deja a los beneficiarios, no solamente son en materia laboral, sino también en seguridad social. Ahorita que hablaba Cindy de usar la palabra extinto, es una palabra muy técnica, muy de abogados, ¿no? Entonces cuando hacemos referencia a la palabra extinto, hablamos del deudo, del fallecido, del trabajador quien en vida colaboraba para una empresa y que, bueno, al fallecer deja beneficiarios. Y también se puede dar el caso de que no hayan beneficiarios. Y también es interesante, y ya lo comentaremos más adelante, qué pasa con aquellos trabajadores que fallecen y que no dejan beneficiarios. Aquellas sumas, aquellas cantidades que ellos generaron, como por ejemplo pudiera ser montos en sus cuentas de ahorro para el retiro de vivienda y demás. ¿Qué ocurre con esos dineros, ¿no? Entonces me llamó la atención y muy de nosotros los abogados la palabra extinto. David, una cápsula más, episodio 3. Y creo, por lo que he estado escuchando de los 2-3 que nos escuchan, ha habido buenos comentarios de esta plática. Pero bueno, bienvenidos todos. Muchísimas gracias. No, pues el día de hoy tengo a los estelares de cuestión social, así que supongo voy a salir a pantalla. Ahora, con esa situación que comentas, me surge una incógnita. O sea, como que fallece el trabajador, pero ¿qué beneficios puede dejar ese trabajador? O sea, ¿cómo se abordan esos beneficios? ¿O cómo sé que soy acreedor a esos beneficios? Yo lanzo la bolita y a ver quién de los dos dice, yo me la viento. Bueno, doy la pauta, Cindy. La Ley Federal de Trabajo prevé esta contingencia. El fallecimiento creo que es la contingencia más grande que se puede dar en la vida, que es la muerte, ¿no? Entonces prevé, en los primeros artículos de la Ley Federal del Trabajo, David, prevé esta condicionante, esta situación, esta contingencia donde un trabajador puede llegar a fallecer. Y entonces este artículo, ahorita lo voy a buscar, me parece que es el 113, el 115, si no me equivoco, y en este artículo dice que en caso de que el trabajador fallezca, le tocará a aquellos quien haya él dejado como beneficiarios las cuantías o las sumas que le correspondiesen al momento que haya generado en materia laboral, que haya generado dentro de el periodo que él haya laborado. Ahora, ¿qué son estas prestaciones? Bueno, un trabajador cuando se separa de una empresa tiene derecho a lo que es, digámosle, un finiquito, que puede comprender el salario de vengado. Sí, regresa a finiquito. Regresamos a finiquito, ¿no? Que hablamos en el primer episodio, que es, por ejemplo, si él laboró y no terminó de cobrar una quincena, el salario de vengado, más la parte proporcional de aguinaldo, más las vacaciones si es que no las disfrutó, una prima vacacional y otras prestaciones que él haya adquirido. Pudiera ser que en la empresa haya un fondo de ahorro. Bueno, también los beneficiarios van a tener derecho a este fondo de ahorro. Supongamos que, por ejemplo, además se haya contratado una póliza de seguro. Bueno, el seguro de vida también va a ser esto, amén o independiente de las prestaciones que pudieran darse en materia de seguridad social, que ahí
paso la pelotita, como que bien dijiste, a Cindy, para que nos platique sobre los tipos de prestaciones de seguridad social y quiénes son los que eventualmente podrían tener acceso a este beneficio en caso de la muerte de un trabajador, ¿no? Ok, como mencionaba el licenciado Gabriel, pues las prestaciones en cuanto a seguridad social y en cuanto a prestaciones ordinarias por parte de una empresa, de un trabajador fallecido, son completamente distintas. Como el licenciado mencionaba, en cuanto a prestaciones ordinarias entran las cuales entran en un finiquito, que anteriormente ya se habló en el capítulo primero, si no me equivoco, que son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etc. En cuanto a las prestaciones de seguridad social, que son IMSS, un trabajador fallecido tiene derecho a, ya sea el beneficiario, en este caso, a quien designe la autoridad, pues sería una pensión por ascendencia, que la pensión por ascendencia la tiene derecho la mamá, en caso de que no exista una esposa, no exista hijos, o en su caso algún otro beneficiario. La otra pensión a la que tienen derecho es la pensión por viudez. No, la SHUN entra en otro rubro, pero la pensión de viudez es a la que tiene derecho la esposa. Yo como esposa tengo derecho a reclamar una pensión de viudez. ¿Cómo lo acredito? Mediante un acta de matrimonio, que me acredita que yo soy la esposa y tengo acceso a esa pensión. También los hijos, en caso de que estén estudiando, tienen derecho a una pensión por orfandad. Pero se puede dar el caso que tanto como haya una pensión para la esposa, también existe una pensión para los hijos, porque hay hijos, hay esposa, o en su caso también exista otra persona con la que tuvo hijos, que como dices, le puedes denominar Shun. Contexto, estamos en provincia de Yucatán y Shun nos referimos a concubina, concubino. Aquella concubina con la que procreó hijos. No puede haber concubina si hay un vínculo jurídico matrimonial, es decir, si hay un acta matrimonial no puede haber. Estaba queriendo amortiguar la palabra amante, pero la realidad es que Shun es amante. No, sí, pero al final del día, si no hay, como bien dice... No puede existir tanto una pensión para la SHUN, como tú mencionas, la amante, o en su caso, pareja sentimental extraoficial del trabajador. No le puedes otorgar una pensión a ella, porque en su caso existe una esposa, y es la que tiene todos los beneficios, como la pensión por viudez. Entonces, ahí únicamente se le podría asignar esa pensión al hijo que procreó con cierta persona, tanto como los hijos que procreó con su esposa, y la pensión que le corresponde a la esposa por viudez. Cindy, para el caso de los hijos, ¿cuáles son los supuestos en los que un hijo pudiese eventualmente reclamar una pensión por orfandad? ¿Qué supuestos se pueden dar? Por ejemplo, ¿hay edades? ¿Qué pasa con aquellos en el que, por ejemplo, el extinto, como lo hablábamos al fallecido, tiene un hijo que es mucho mayor de edad, no labora, pero por ejemplo tiene una condición de un síndrome de Down, una enfermedad en donde hay una declaración de un estado de interdicción, por ejemplo? Creo que en esos casos, cuando son personas especiales con alguna discapacidad y están denominadas con alguna, ¿cómo le llaman esto? Con un diagnóstico médico, pues no se les puede quitar esa pensión, ellos tienen derecho a acceder a esa pensión. Sí, es correcto. Como bien dice Cindy, lo que ocurre en estos casos, los tres supuestos con estos hijos es, a ver, desde cualquier edad hasta los 18 años, no necesitan más que acreditar ser hijos, y esto lo van a acreditar con un acta de nacimiento. Después de esta edad, hasta una determinada edad, que luego por ahí hay criterios que pudiésemos discutir, mientras el hijo esté estudiando y esté acreditando conocimientos o esté acreditando estar en una institución académica, él puede disfrutar de esa pensión. Pero si pasa después de esos 25 años o más y efectivamente, como bien dice la abogada, el hijo resulta que está en un estado de interdicción, hablamos de un síndrome de Down o alguna discapacidad motriz o demás, tendrá que primero ir ante un juez de lo familiar, para que se le determine que él tiene cierta condición, ya con el diagnóstico, entonces él puede seguir cubriendo esos beneficios del acceso a una pensión por orfandad. Ok, hace rato también mencionabas, y doy la pauta, David, de una pensión de ascendencia, ¿no? Y a veces no nos queda claro el tema de la ascendencia. Ok, la pensión por ascendencia es aquella a la que tiene derecho la mamá del trabajador. ¿En qué caso se da? Se da cuando no existe una esposa, no existe una cónyuge, o en su caso tampoco procreó hijos ni dentro de un matrimonio ni fuera de un matrimonio.
en el supuesto de que la mamá aún esté con vida, o no solamente su mamá, sino también su papá, él aún se encuentre con vida y el trabajador, en este caso, persona fallecida, no tenga ni esposa, ni hijos, cónyuge, ella tiene derecho a una pensión por ascendencia. En este caso son los padres, tanto ya sea mamá o en su caso papá. Ok, entonces al final es que dejar el beneficiario y que él pueda como que seguir gozando de ciertos privilegios que el extinto o morido fallecido le provee, o sea, le provee de un sustento para que siga subsistiendo a raíz del trabajo que él ya generó. Ahora, con esta situación, aquí dicen, designan, pero no sé, se comentaba en una situación de que es designación o declaración. Bien, antes de resolver... Son dos cosas distintas. Sí, y hay que aclararlo, ¿no? Porque en algunos momentos podemos estar hablando de una designación de beneficiarios y otra cosa muy diferente es lo que efectivamente, como tú dices, una declaración. A ver, antes de llegar a ese punto, me gustaría solamente mencionar a un sector que la ley también prevé y que de manera análoga en el 501 de la Ley Federal de Trabajo hace referencia a quiénes son aquellos que puedan tener derecho a estas prestaciones del trabajador fallecido. Y esto hace referencia, por ejemplo, una hermana. ¿Será que una hermana eventualmente pueda tener derecho a una prestación de naturaleza laboral por los finiquitos que dejó, por el finiquito que dejó el trabajador? No sé, tú dime. Sí, ¿bajo qué? Sí tiene derecho. Sí, ¿cuál es el único requisito? Tendrá que acreditar que dependía económicamente de él. ¿Cómo va a depender? Bueno, si logra acreditar por medio de testimoniales, testigos, vecinos que vivían en la misma casa y que por alguna condición tal vez ella ayudaba en casa mientras él trabajaba a la comida, los alimentos y demás, y a cambio de esto él proveía, el hermano proveía a ella de los medios de subsistencia para la vida, como es el alimento, el vestido, el calzado, la vivienda, entonces se acreditará. De igual forma, en este caso hay que ir primero a un juzgado familiar, hacer algo que le conocemos como una jurisdicción voluntaria, un ad perpetuum, y entonces ahí se acreditará, un juez de lo familiar determinará que sí había una dependencia económica, y ya con este documento, esta resolución o este testimonial del juzgado familiar, entonces ya podrá inclusive hacer prueba plena de que sí existía la dependencia económica y entonces poder tener derecho a las prestaciones laborales que al trabajador le respondía, ¿no? Entonces, me tocó, porque me ha tocado a mí, bueno, platicamos el otro día cuando hablábamos de qué íbamos a hablar, de que gran parte de mis primeros asuntos que me tocó ver cuando iniciaba a meterme en estos recovecos de legales, que me tocó ver muchos asuntitos de esta naturaleza y me topé con muchas situaciones de esto. Ahora bien, tú hacías un comentario. No, espera. Chisme. Cuenta una anécdota. Bueno, me tocó un caso en el que, sin mencionar nombres, ni apellidos, ni número de expediente, porque nosotros estamos bajo un principio de confidencialidad y donde firmamos documentos de privacidad, donde no podemos hacer público, ni mucho menos en pláticas, porque como abogados tenemos esta famosa cláusula de secrecía. Por eso, vamos a aplicarlo como lo aplican las películas, basado en hechos reales. Basadas en hechos reales. Todo lo que diga acá puede ser ficción, nada está sustentado en la realidad, solo está basado en hechos reales. Bueno, me tocó un caso donde efectivamente varias hermanas no se casaron, vivían juntas en la misma casa, vivían con su mamá, y entonces una de las hermanas que estaba en una mejor condición y una posición económica muy interesante, con un muy buen empleo, fallece y entramos nos buscan, les damos el acompañamiento para reclamar las prestaciones. Tuvimos que ir primero con un juez de lo familiar y nos entrampamos un poco allí en el juzgado familiar, porque al momento que hace la investigación
la jueza de lo familiar, bueno, el juzgado, no la jueza como tal directamente, advertían que efectivamente habían ciertas comodidades en las que ellos vivían, ¿no? La familia era una familia con cierta condición económica, una buena posición económica. Entonces el juzgador a simple vista decía, es que no tiene necesidad. A ver, eso no tiene nada que ver con el que yo esté en una... A ti lo que te toca es acreditar que efectivamente yo esté en una posición de beneficiaria. Aquí hay una dualidad, porque primero estaba la pensión de ascendencia, porque como bien a la mamá, y entonces dice, bueno, vi un muy buen carro, dice, cuando fui a hacer la investigación, vi un muy buen carro aparcado afuera. Le pregunté a la señora, y dice, sí, es mío el carro, y entonces pues dice, bueno, tienes un carro, no tienes necesidad. A ver, usted lo que tenía que declarar... no era si tenía necesidad, sino si tenía... Si había un derecho. No, si había una dependencia económica. Es correcto. Exactamente, si tenía derecho. Es correcto. Y luego también con la hermana hace una analogía. Total, de que nos vamos en el tribunal nos dan palo sale contrario en el juzgado familiar, nos vamos a una segunda instancia, nos vuelven a dar palo en la segunda instancia, y ya en el amparo se nos concede el amparo para efectos que se les declaren como beneficiarias, y el razonamiento del juzgado del tribunal colegiado era en función de que efectivamente fue más allá de sus facultades que tenía la autoridad. Entonces, claro, por supuesto que si se da y se acredita que la hermana, el hermano, el sobrino tenía una dependencia económica del fallecido, por supuesto, siempre y cuando, ojo, estemos en el supuesto de que no hay cónyuge, superstite, no hay esposa e hijos. Vuelvo aquí, no, la palabra superstite, cónyuge superviviente, mientras no esté cónyuge, no haya hijos, entonces entra la ascendencia, o en su defecto entrarán algún beneficiario. Y te leo el artículo que te mencionaba, el 115, que dice: los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitarán las acciones y continuarán los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. Y me voy hasta el 501 para soportar o justificar mi comentario, en el que por supuesto que los dependientes económicos también tienen derecho a esta prestación. En el 501 dice en la fracción cuarta del 501, el título es: tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial, que también la desaparición forzada se equipara a un fallecido, y vamos a platicar de ello más adelante. Dice: las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con quienes estén contempladas en cualquiera de las hipótesis en las fracciones anteriores, debiendo acreditar la dependencia económica. Entonces vemos que también tienen derecho, en orden de prelación, la cónyuge, no hay cónyuge, la concubina, los hijos por la pensión, la esposa, cónyuge o concubina por pensión de viudez, hijos en 3 supuestos: menores, mayores hasta una edad de estudios, y posteriores siempre y cuando haya un estado de interdicción, y luego los ascendientes, una mamá, una abuela, y luego los dependientes económicos, siempre y cuando lo logren acreditar, ¿no? Okay. Está muy bien regulado quién se lleva los dineros, pero pues aquí me surgió la duda. Me hablan de pensión y todo, pero la pensión, como bien dices, está en la ley legislado, y quién sí, quién no. Pero el seguro, o sea, me imagino que hay un seguro de vida, ¿no? Que era lo que aquí nuestra queridísima Cindy nos puede... Ok, en cuanto al seguro, es otra prestación que entra mismo en el rubro de un trabajador fallecido. ¿Qué supuestos existen? Cuando existe un trabajador, o sea, cuando fallece un trabajador, puede ser que él tenga contratado de manera particular un seguro de vida, o en su caso, al momento de haber firmado su contrato individual de trabajo, exista la cláusula de que él haya designado un beneficiario, ya sea por el seguro al que está obligado por parte de la empresa al momento de firmar el contrato, o en su caso al que él contrató de manera voluntaria. En cuanto al seguro, él puede haber designado a una persona, y no hay necesidad de declarar a un beneficiario para que cobre ese seguro de vida, porque él, al momento de la firma en este caso del seguro de vida, ya designó a alguien.
sin necesidad de realizar un procedimiento de declaración de beneficiarios y de demostrar quién tiene derecho a acceder a ese seguro de vida. Una de las nuevas cláusulas que existen en materia de la reforma laboral que hubo en el 2019 es que, si no me equivoco y no estoy mal, en el artículo 25, fracción décima, ahora todas las empresas al momento de firmar su contrato individual de trabajo están obligados a estipular una cláusula donde digan que se tiene que designar a un beneficiario, ya sea en caso de que exista como que es un seguro de vida o en su caso solamente en caso de fallecimiento del trabajador debe de existir un beneficiario. Creo que eso no estaba regulado anteriormente, si no me equivoco, pues el licenciado nos podrá igual aclarar ese término. Esta cláusula a la que hace referencia Cindy no existía antes de la reforma de 2019. Se hace con la finalidad de ayudar, y entonces en la fracción décima se agrega, y por supuesto que ahora entonces en los contratos individuales de trabajo las empresas dan la pauta para que ellos puedan desde una vez insertar una cláusula donde desde el momento de la contratación, desde el inicio de la relación laboral, ya puedes designar a un beneficiario. Ahora, fíjese bien, porque aquí hay un tema interesante. Sácalo. ¿Qué pasa? Y ustedes contéstenme, Cindy, contéstame qué es lo que debe de prevalecer. ¿Qué ocurre? Me voy a contratar, vengo contigo, David, eres un empresario y estoy enojado con mi esposa y con mis hijos. Por la razón que tú gustes o mandes, estoy enojado con ellos, y en ese día que estoy enojado, en ese día firmo mi contrato y me dice la de Recursos Humanos, señor Gabriel, usted entra a laborar en esta empresa, por favor, aquí está el contrato y manifiéstenos quiénes van a ser sus beneficiarios. Entonces, por favor, denos la designación, a quiénes designa usted como beneficiarios. Entonces yo agarro y digo yo, estoy enojado, no voy a incluir a mi esposa, ni voy a incluir a mis hijos. Y me acuerdo muy bien que mi amigo Juanito, ese amigo siempre ha estado presente conmigo. Es mi mejor amigo, el más leal y todo. Lo amo como a nadie. Y entonces digo, por favor, póngame a Juanito Pérez, y a él decido que él sea lo designo como beneficiario de todas y cada una de mis prestaciones. Ocurre que al mes fallezco. Dios santo. Entonces, ¿la empresa qué va a hacer? No, pues aquí dice Pablito, y entonces entreguen a Pablito los 3 pesos que generó Gabriel. Entonces, tenemos por un lado una cláusula décima en un contrato individual de trabajo donde Gabriel dejó a Pablito Pérez o Juanito López, no me acuerdo cómo se llamaba mi amigo, lo designo como beneficiario, pero por otro lado también tengo una normatividad que dice que la empresa debe de ir y esperar a que los beneficiarios sean declarados por la autoridad, de tal suerte que no es la empresa quien declara. La única que puede declarar beneficiarios es una autoridad. Es la autoridad. Puedo designar yo, pero efectivamente, como bien decía, para otro tipo de instrumentos, como pudiera ser una póliza, ¿verdad? Pero para efectos de las prestaciones laborales, ¿qué va a prevalecer? Lo que dice el contrato individual donde yo señalé a Pablito, y con eso entonces la empresa va a decir, discúlpame, tribunal, no sé qué están haciendo, pero yo le voy a entregar a Pablito lo que sus proporcionales a Gabriel, porque él lo designó como beneficiario. Eso creo que es un tema muy interesante y ha pasado en algunas ocasiones. Nosotros, en nuestro supuesto de abogados, en algún momento le hemos recomendado a un ayuntamiento X, no vamos a decir nombre, de Santa Villa, X, ayuntamiento de cualquier lugar. Siempre ellos vienen con la intención de que, ok, se nos acercó el beneficiario, ya fue no sé, como mencionaba el maestro, en su contrato ya se designó a una persona, sin embargo existe una esposa e hijos. Ok, ¿a quiénes le vamos a dar esas prestaciones? En mi contrato yo designé a mi mejor amigo, como mencionaba, a Juan López. pero existen hijos, existen esposa. ¿A quién le damos ese beneficio? No se lo podemos dar exactamente a quien está designado mediante el contrato individual de trabajo, toda vez que existen hijos, tanto como una esposa. Entonces tienes que esperar a la designación de beneficiarios que realice la autoridad laboral, porque yo con esta designación, esta declaración que realice una autoridad laboral, la declaración la realiza la autoridad laboral y la designación es la que yo realizo mediante un contrato individual de trabajo que firmé con la empresa.
ok, sí, yo designé a alguien, pero la autoridad laboral designa a otras. Después, designa a mi esposa o en su caso a los hijos. ¿Quién tiene esa pensión? O sea, ¿quién puede cobrar ese dinero? Tú dime. ¿Quién lo cobra? No puedes pasar por encima de los beneficios que tiene la esposa ni los beneficios que tienen los hijos, porque tienen que velar por el interés superior de los menores, tanto como la subsistencia que ellos van a tener, porque ellos dependen económicamente de ese dinero para subsistir, toda vez que no dependiente, sino quien les proporcionaba digamos, dinero, recursos para subsistir, es el trabajador que ya falleció. Entonces, tú, mi amigo, mi mejor amigo, tú no dependías económicamente de mí, sino quienes dependían económicamente de mí es mi esposa y los hijos. Pero estabas molesto, me dejó a mí. Aún estés molesto, tienes que respetar declaración, la declaración que hace la autoridad laboral. Declaración mata designación. ¿Qué pasa? Supongamos que la empresa se enterca y dice, bueno, es que aquí tengo firmado un documento donde era la voluntad de Gabriel. Y me mandó un mensaje donde estaba molesto con su esposa el día que firmó. Entonces la empresa agarra, le entrega el finiquito a Pablito López o Juanito López, y entonces la esposa y los hijos realizan un trámite de declaración de beneficiarios. Y son declarados beneficiarios. El tribunal hace el procedimiento y efectivamente fija la convocatoria, hace la investigación y efectivamente da cuenta de que había esposa y que había hijos, y entonces condena a la empresa a realizar el pago de dichas prestaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la empresa va a pagar doble. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es no pagues. Esperarse hasta que exista una declaración de beneficiarios realizada por una autoridad para que ellos posteriormente puedan efectuar el pago, porque si no, como bien dice el maestro, le vas a pagar al que designó el trabajador que ya falleció, y también le vas a pagar a aquellas personas que declare beneficiarios una autoridad laboral. Entonces vas a hacer un pago doble. Va a ser pago doble. Es Entonces, correcto. por ende, nosotros siempre recomendamos, no, aunque tengas un designado beneficiario, tienes que esperar a que la autoridad laboral declare un beneficiario o beneficiarios para que se les pueda cubrir esa prestación. Si no, tristemente la empresa, o en su caso la institución, va a pagar doble recurso, y eso se va a ver afectado a su patrimonio y monetariamente a su bolsillo. Bueno, ay Dios. Pero la duda, Ajá. la incógnita, ¿qué ocurre con esos recursos en materia de seguridad social cuando el trabajador fallecido no había esposa, no había hijos, no había ascendientes, Espera. no habían dependientes? Antes de pasar a ese tema que se me hace muy interesante y tenemos que abordarlo, necesito saber ante qué autoridad, o sea, ante qué autoridad me dirijo para llevar esa situación. Es que esto depende no exactamente de una autoridad en específica, son autoridades en materia laboral, tanto como pueden haber locales, pueden haber federales. Depende mucho a qué empresa pertenecía el trabajador. Si es un trabajador IMSS, un trabajador Pemex, donde realiza la designación de beneficiarios ante un tribunal federal de asuntos individuales, que es el nuevo sistema de justicia laboral que se empleó en noviembre de 2020 en Campeche. Entonces, ante esa autoridad es ante las que voy a acudir para realizar el procedimiento de declaración de beneficiarios y yo pueda tener acceso a todos los beneficios que dejó el trabajador fallecido. En materia laboral, una empresa, no sé, venta de pollos, Ajá. por decir. Pollitos del sureste. Pollitos del sureste. Tengo que acudir ante el juzgado laboral al realizar el trámite de declaración de beneficiarios. Entonces, yo tengo los chiquitos y todo, entonces yo me dirijo a cualquiera de esas autoridades que le competen de acuerdo a donde trabajaba el trabajador. Depende de la competencia y la materia de la empresa en la que trabaja el trabajador. Sí. Pero ¿cómo lo vas a saber? Ajá, Si ¿cómo lo sé? yo no lo sé, pues existe una Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a la que tú puedes acudir y ellos te van a guiar para que tú puedas surgir, tanto ir a una autoridad federal o en su caso a una autoridad en materia local. Sí, si tú como trabajador, para hacer un poco más sencillo el comentario, si tú como trabajador no laborabas para una dependencia descentralizada, como bien decía la abogada,
llámese Instituto Mexicano de Seguro Social, llámese Comisión Federal de Electricidad, llámese Petróleos Mexicanos. Usted no trabajaba para una empresa de gobierno, ni tampoco trabajaba para una rama de la industria. Usted tendrá que ir ante un juzgado laboral, o si entonces, por el contrario, usted, las labores que desempeñaba era ante una institución bancaria, ante una empresa de gobierno o alguna rama de la industria, entonces todos sus trámites lo tendrá que hacer ante el Tribunal Federal. Hay algo que es muy importante. ¿Quieres comentar algo? Sí, por ejemplo, sí mencionamos en cuanto a materia federal, materia local, ante los tribunales federales o el juzgado laboral. Pero ¿qué pasa si soy un trabajador del ayuntamiento? ¿Ante qué institución, ante qué autoridad laboral voy a acudir a realizar ese trámite? Sí. Gabriel. ¿Otra vez? Perdón. Porque estoy buscando algo que quiero compartir. Ok. Cuando no eres trabajador de ninguna industria en materia federal ni materia local, sino pertenezco a una institución, un ayuntamiento, por ejemplo. Ah, bueno. ¿Qué autoridad? Okay. No es la misma. En este caso, es muy buena tu pregunta. En este caso, ustedes se recordarán que a partir de 2019 y ya en la tercera etapa, que fue hasta el año pasado, en todo el territorio nacional ya entró la reforma laboral, por lo que en ninguna entidad federativa existen ya la figura de juntas de conciliación y arbitraje, ni locales ni federales, para nuevos procedimientos. Siguen existiendo, para aquellos asuntos que se siguen sustanciando, pero nuevos procedimientos no. Entonces, acuérdense que esa reforma solamente aplicó para todos los trabajadores que entraban en el supuesto del apartado A de la Constitución, del 123. Los ayuntamientos, como otros organismos, todavía siguen dependiendo del apartado B, y al ser apartado B, ellos se regulan ante tribunales burocráticos, por lo que ellos todavía continuarán yendo ante los tribunales burocráticos a hacer este trámite. El comentario que yo quería hacer, y que ahorita voy a compartir el fundamento legal, es que una de las bondades de esta reforma laboral, ustedes se acordarán que uno de los ejes torales de esta reforma era la conciliación prejudicial, es decir, que usted no podía llegar a un juzgado sin que antes pasara por un centro local o federal de conciliación, y esto era una condición sine qua non para poder llegar ante un juzgado y a un tribunal. O sea, el juzgado o el tribunal decía: a mí ni me voltees a ver si no me traes una constancia de que usted ya agotó la instancia conciliatoria. Este procedimiento en particular, de que estamos hablando, de la declaración de beneficiarios, está exceptuado de realizar este procedimiento, por lo que si tú, desafortunadamente, un familiar tuyo falleció, no es necesario que vayas a un centro de conciliación, porque estás exceptuado y podrás irte de manera directa, y entonces se entenderá que es mucho más rápido el procedimiento, ¿no? Como mencionaba Gabriel, esto sí como que es una parte importante, porque la declaración de beneficiarios que realiza la autoridad efectivamente ya no te pide acudir ante un centro de conciliación, ya sea en materia local o en materia federal. ¿Por qué no nos pide? ¿Por qué está exceptuado? Se encuentra el fundamento legal, si no me equivoco, es el 685 ter, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo. Aquí lo tengo, lo leo, Cindy. 685 ter. Quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a, y en el segundo fracción dice designación de beneficiarios por muerte. 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, fracción segunda, designación de beneficiarios. Ok. ¿Por qué no tiene que acudir ante un centro de conciliación cuando se trata de una declaración de beneficiarios? En algunos casos en particular nos ha tocado en que como empresa quieren acudir a un centro de conciliación para llegar a un acuerdo con el beneficiario que designó al trabajador en su momento. Sin embargo, tú acudes a un centro de conciliación y te van a decir que no podemos celebrar una conciliación porque no hay un trabajador. La conciliación se da entre el trabajador y empresa. En este caso, en la declaración de beneficiarios, no existe un trabajador toda vez que él ya está fallecido. Y no puedes llevar una conciliación con una persona con el beneficiario que, si bien fue designado mediante un contrato individual de trabajo, aún no ha sido designado mediante una autoridad laboral. Por ende, no se puede celebrar la conciliación con una persona que aún no ha sido declarada beneficiaria. Si no está el trabajador,
Por eso es que tienes que seguir el procedimiento primeramente de una declaración de beneficiarios. Cuando yo tenga la constancia o la resolución emitida por la autoridad laboral donde se determine que yo ya fui declarado beneficiario, entonces sí puedo acudir ante un centro de conciliación para llegar a un acuerdo con la empresa. Y en este caso, si ellos acceden de manera voluntaria a efectuar el pago de las prestaciones a que tenía derecho el trabajador, que aquellas prestaciones del finiquito, como anteriormente ya se mencionó, entonces ahí sí podría acudir ante un centro de conciliación. Pero de manera directa, sin que haya sido declarado beneficiario, no se puede. No. Por esa razón se encuentra estrictamente estipulado que tienes que omitir ese paso de acudir a una conciliación, y para que sea ese procedimiento, realizar tu procedimiento de demanda para que se declare el beneficiario y se pueda determinar quién es, ¿A quién le compete a quién le compete o tiene esos beneficios. esos dineros? ¿Cómo ves, David? Está interesante. Está interesante. Aquí solo me surge una idea. ¿Y si puse mal mi nombre? ¿Qué pasa? O sea, me estaba molesto y puse mal mi nombre o el nombre de mi beneficiario. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede ya? Si ya estoy morido. Ok, pero ¿dónde lo pusiste mal? Porque Ah, hay ahora, varios supuestos. Por ejemplo, Al momento de llenar tu contrato, al momento de registrarte en la empresa, o en su caso, al momento en que la empresa te da de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. mi nombre está mal. Y cuando van, descubren que no soy David, sino soy Daniel. Ejemplo burdo. ¿Qué procede? Si es ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien tiene la obligación de hacer esa aclaración, ya sea que el instituto se equivocó, el patrón empresa se haya equivocado, y en mis documentos está bien mi nombre, en mi contrato está bien, pero al momento de hacer el registro y darme de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí es donde está mal. Quien tiene la obligación de hacer esa corrección es la empresa. Tienes que acudir a la subdelegación, al área de prestaciones para realizar esos cambios. Pero no solamente es acudir, sino que voy a acudir y tengo que tener las facultades y demostrar que soy el representante legal de la empresa y llevar el documento que compruebe que mi nombre correcto en vez de David era Daniel. Vayámonos vayámonos al peor escenario. No termino de comprender bien el caso que tú estás poniendo, ¿no? Que cuando quieran como que cobrar ese dinero, esos beneficios, no se puedan, porque hay discrepancia en el nombre. Tal vez te refieres a cuando yo quiera acudir a reclamar mi pensión de, digamos, viudez. A ver. Llego y mi esposo se llama Daniel, pero ante el Instituto Mexicano está registrado como David. Pues, bueno, aquí sí es ese ejemplo burdo, puede sí, ser. está muy extremo, ¿no? De que David, Daniel, ¿no? ¿Cuál es tu peor escenario? Tu peor escenario va a ser que tengas que ir ante un juez de lo familiar, hagas de nueva cuenta un procedimiento que es un procedimiento totalmente de jurisdicción voluntaria, es una perpetua en donde tú vas a poder acreditar ante un juez con documentales, testimoniales y demás que efectivamente David y Daniel es la misma persona. Entonces un juez va a tener los elementos, va a ver que efectivamente fue un error en el contrato individual o en tu nómina, bueno, donde hubo un error y entonces en este caso el juez va a emitir esta testimonial de ad perpetuum, donde va a especificar que para estos efectos Daniel y David es la misma persona, y con esta certificación vas a poder ante una dependencia, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese una institución de las Fuerzas Armadas, bueno, donde usted vaya a tramitar sus beneficios de seguridad social por una pensión de supervivencia, y con esto se lo van a dar por bueno porque un juez de lo familiar ya logró determinar esto, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si la que trabajaba y la que generaba era la esposa? Bueno, ¿El esposo tendrá derecho a esta pensión por viudez? Pues yo abordando los temas lo estoy abordando de manera como que para ambas situaciones, ¿no? Pero muy buena duda, o sea, aquí uno asumiendo esas generalidades.
de viuda, o sea, hemos Ajá, hablado de de viuda, viuda, porque es pero lo no que- hemos ¿Qué es lo tocado más el tema el de- habitual? viudo. ¿Qué es lo más habitual? ¿No? Es lo más, Sí, o es sea, lo que más, lo más. Porque O uno esperaría que, por, o sea, al final de cuentas, si aplica para ella conforme a como está ahorita nuestras leyes, como vamos llevando nuestra sociedad, también debe aplicar para él. Pero eso es lo que uno, pues al menos yo, generación de cristal, piensa. Yo no sé si aplica o no aplica. Tu pensamiento, tu pensamiento lógico jurídico es correcto. Ahora te voy a decir algo. Hoy es una realidad. Por supuesto que el varón también tiene derecho bajo una perspectiva totalmente de género donde hay una equidad. Pero quiero decirte que esto es algo que se tuvo que ir conquistando en tribunales, se tuvo que ir y llegar hasta los altos tribunales, la Suprema Corte, donde se hicieran pronunciamientos, donde efectivamente cualquier legislación que regulara este tipo de situaciones, que previera, tendría que ser inaplicable. ¿Por qué tendría que ser inaplicable? Porque al hacer esto, en automático ibas en contra del artículo primero constitucional, que habla de un derecho progresivo y donde habla que cualquier el juzgador o quien esté en una posición de autoridad debe inaplicar cualquier texto de cualquier legislación que tenga por objeto discriminar a una persona. En este caso, a mí me están discriminando por el simple hecho de ser hombre, es una discriminación por género. Entonces, yo puedo ir ante un juzgado de distrito y interponer un amparo, ¿verdad? Porque me están discriminando, me están negando el derecho a una pensión solo por el simple hecho de ser hombre. Y esto va en contra del primero constitucional. Pues sí, al menos en nuestros tiempos no debería de existir esas situaciones. Bueno, ahí te va. Pero pues Ahí te va otra. sigue dándose. Ahí te va otra. Me tocó ventilar un asunto de esto y la autoridad le niega la pensión al cónyuge superstitio, en este caso al viudo. Pero en sus argumentos dice, déjate tú el hecho de que seas varón, sino que además eres varón y tienes un trabajo. Entonces, al tener un trabajo, no tengo por qué darte. Tienes una dependencia económica. A ver, Pero espérame. Son dos pensiones son dos totalmente. Figuras totalmente diferentes. Y entonces hubo una resolución. En este caso, como son cuestiones. Me tocó en este caso fue en el ISSSTE comentar que ese tipo de trámites se ventilan, la naturaleza es un poquito rara y se ventila ante el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Entonces, que no tenemos, por ejemplo, aquí, nosotros grabando que es en Campeche no lo hay, la más cercana es porque son salas regionales. Entonces, la sala regional encargada es la sala regional peninsular, que para efectos prácticos se encuentra situado en la ciudad de Mérida. en su estado vecino. Así es, y entonces ante esta autoridad tú vas a tramitar esta demanda, una demanda de nulidad, es a través de una demanda de nulidad, donde efectivamente tuvimos una resolución donde hubo una nulidad lisa y llana para efectos de que se le reconozca a él como viudo y como acreedor y como teniendo el derecho a disfrutar de la pensión de viudez. Excelente. Nada más para recapitular, mi pregunta era, y agradezco, porque no por un error quiere decir que nos quedamos sin el dinero. O sea, sí seguimos conservando esos derechos. Pero bueno, se nos ha agotado el tiempo de la cápsula del día de hoy. Se nos pasa volando, yo lo sé, y les quiero agradecer a ambos abogados muy brillantes la presencia con nosotros. Sí, yo solamente agradecerte a ti que nos permites conducir la conversación, recordar varios atenuantes, ¿no? La primera atenuante que esta es una plática, es una conversación que nos sirva a nosotros para reforzar, generar oralidad y que tiene la única finalidad de poder perderle el temor al micrófono, perderle el temor a la cámara y poder generar mejor oralidad. Esto en ningún momento constituye una asesoría personalizada. No es una clase, no es una capacitación, es una simple conversación donde, como en cualquier conversación natural, pudiera haber errores no cuidados. Entonces aceptamos las críticas, los juicios que se haga sobre ello, pero lo que sí recomendamos que para un caso en particular no tome esto como una asesoría y sí busque una asesoría especializada. Te voy a decir por qué.
nos tocó un caso, Cindy no me va a dejar mentir, donde nos tocó un caso donde ya se había pronunciado, donde ya se había iniciado, se hace mal y al final del día nos toca ver cómo a un beneficiario no le entregan por completo todas las prestaciones, porque desde un inicio en la demanda no se pidieron todo lo que por ley le correspondía, ¿no? Y luego nos ves corrigiendo y demás, ¿no? Entonces, la recomendación es acudir con un especialista, porque si no vas con alguien especialista en la materia, sí te va a hacer la demanda para realizar el procedimiento de declaración de beneficios, pero no va a pelear todas tus prestaciones que por ley te corresponde. Entonces, como mencionaba el licenciado, en algún momento nos tocó ver un laudo en antiguo sistema, porque ahorita son sentencias, en el que sí se condenaba, sí se ganó la declaración de beneficiarios, pero no todas las prestaciones. Y tú decías, ok, pero si sí fui declarada beneficiaria, pero ¿qué crees? No pediste todas las prestaciones. Y aunque estés declarada beneficiaria, no iniciaste el procedimiento de manera correcta, y aunque tuvieras derecho a una indemnización, por este caso, digamos por muerte, porque el trabajador falleció laborando dentro de la empresa, o sea, sí pediste su aguinaldo, prima vacacional, pero no pediste la indemnización. Entonces, aunque tú tuvieras derecho, por no haberlo pedido, en el laudo no está condenado. Bueno, pues nada más para recordarles entonces que, como se ha mencionado en nuestros capítulos, esto es una plática sobre la mesa. La Nueva Prudencia no busca asesorías, darles nada, o sea, no es conocimiento, es pláticas de temas que creemos pueden ser de su interés cultural o general. Entonces, buen tema. Iniciaremos poniendo una pantalla de advertencia. Los hechos suscitados en el siguiente episodio solo son de manera ejemplificativa. No constituyen. Excelente. Entonces, bueno, David, ¿dónde podemos ver el... Nos encontramos en la plataforma de Amazon, Apple, YouTube y Spotify. Entonces, les agradecemos, se suscriban a los canales que tenemos. Gracias y hasta la próxima cápsula. Hasta luego. Hasta luego.